A veces, el silencio grita más fuerte que cualquier palabra. Marco Aurelio. Esta historia es real. Cada palabra que vas a escuchar, cada dolor que voy a compartir, cada lágrima que cayó, todo sucedió. Y tal vez tú también hayas vivido algo parecido. Tal vez tú también conozcas el sabor amargo de la humillación, el peso del abandono, la soledad de criar un hijo sola, mientras el mundo te juzga. Mi nombre es Valentina Rodríguez, y esta es mi historia. Soy una mujer latina, una mujer pobre, una mujer que conoció el dolor más profundo y encontró fuerza donde no sabía que existía. Viví en Medellín, en las calles estrechas del barrio popular de Santo Domingo, donde las casas se amontonan unas sobre otras, como si intentaran abrazarse para no caer. Allí, en ese lugar donde el sol parece golpear más fuerte en los techos de zinc, donde el olor a arepa recién hecha se mezcla con el de la lluvia, conocí a Javier Morales. Solo de pronunciar ese nombre, mi corazón todavía se aprieta. No de amor, ya no, sino de todo lo que ese nombre representa. Él era un hombre simple, como yo, pobre como yo. Trabajaba cargando ladrillos en obras por toda la ciudad. Sus manos, siempre ásperas, siempre sucias de cemento y cal, las uñas negras, la piel curtida por el sol. ¿Y yo? Yo limpiaba casas grandes, casas de gente que nunca me miraba a los ojos, que nunca veía mi rostro, solo veían el piso limpio, la ropa planchada, el baño brillando, pero nunca me veían a mí. Javier me veía, o al menos, yo creía que él me veía. Nos conocimos en una fiesta de barrio, una de esas fiestas simples, con música de reggaetón a todo volumen, cerveza barata en vasos de plástico y gente bailando en la calle. Él se acercó a mí, sonriendo, y esa sonrisa, Dios, esa sonrisa me hizo creer que tal vez la vida no era tan dura. Comenzamos a salir, rápidamente, intensamente, como sucede cuando eres joven y pobre y crees que el amor puede salvarte de todo. Él me decía cosas bonitas, me llamaba mi reina, mi princesa, mi vida, y yo creía cada palabra, cada promesa, cada beso robado bajo la luz débil del poste de la esquina. Después de 6 meses, nos casamos. No fue una boda de iglesia grande, no hubo vestido blanco de princesa, no hubo fiesta con cientos de invitados. Fue simple, en la notaría, con 2 testigos que apenas conocíamos. Don Hernán, el vecino de al lado, y doña Marta, la señora de la tienda. Pero para mí fue todo, porque yo creía que finalmente tenía a alguien que se quedaría conmigo, que construiría algo conmigo, que envejecería a mi lado. Pero la vida tiene una manera cruel de enseñarnos que no todo lo que brilla es oro, y que algunas personas entran en nuestra vida solo para mostrarnos cuánto podemos ser fuertes. Javier cambió, poco a poco, como una sombra que va creciendo, sin que te des cuenta. Comenzó a salir más, a beber más, a volver tarde, con olor a perfume barato y mirada distante. Yo preguntaba, él negaba, gritaba, decía que yo estaba loca, que veía cosas que no existían, que era una celosa, una paranoica. Y yo comencé a creerle. Comencé a pensar que el problema era yo, que yo era demasiado insegura, demasiado celosa, demasiado exigente, hasta que un día que está grabado en mi alma como hierro caliente en la piel, lo descubrí. No fue de una manera dramática, no fue una escena de telenovela, fue simple, cruel en su simplicidad. Yo estaba planchando ropa, la casa pequeña, caliente, el ventilador viejo girando lento, haciendo más ruido que brisa, y su teléfono sonó. Él estaba en la ducha, y yo, no sé qué me dio. Tal vez ya lo sabía, en el fondo. Tal vez mi corazón ya había percibido
lo que mi cabeza se negaba a aceptar. Tomé el teléfono y vi mensajes, fotos, conversaciones con otra mujer, una tal Sofía, una mujer a la que él llamaba amor de mi vida, a la que le prometía cosas, las mismas cosas que me había prometido a mí. Pronto me voy a separar de ella, mi amor. Esa mujer no significa nada para mí. Tú eres mi futuro. Sentí el piso desaparecer bajo mis pies. El aire se volvió pesado, demasiado caliente, sofocante. Las paredes parecían cerrarse. Cuando Javier salió de la ducha, yo estaba sosteniendo el teléfono, temblando, con lágrimas corriendo por mi rostro. Él me miró y no dijo nada. No negó, no pidió perdón, no intentó explicar. Simplemente me quitó el teléfono de la mano. Se vistió con calma, tomó su mochila y salió, sin mirar atrás. Yo me quedé allí, parada, como una estatua de sal. No podía llorar más, no podía gritar, solo podía respirar, y cada respiración dolía, como si mi pecho estuviera siendo aplastado. Esa noche, él no regresó, ni la siguiente, ni nunca más. Javier me abandonó, simplemente desapareció. Llevó su ropa, sus documentos, su cepillo de dientes y dejó atrás una mujer destrozada, una mujer humillada, porque pronto todo el barrio lo supo. Las vecinas cuchicheaban, los vecinos se reían, las amigas de esa otra mujer, esa tal Sofía, pasaban frente a mi casa y me miraban con desprecio, como si yo fuera la culpable, como si yo no hubiera sido suficiente, como si yo hubiera hecho algo mal. Y tal vez, en ese momento, yo realmente lo creía, que yo no era suficiente, que había algo malo en mí. Pero la vida todavía tenía otra sorpresa para mí. 2 semanas después de que Javier me dejó, comencé a sentirme mal. Náuseas, mareos, cansancio extremo. Pensé que era la tristeza, la depresión, el cuerpo cobrando el precio del dolor. Pero no era solo eso. Fui al puesto de salud del barrio y allí, sentada en esa silla dura de plástico, con el piso sucio y el olor a desinfectante, rodeada de mujeres embarazadas y niños llorando. La enfermera me miró y dijo: «Felicidades, señora, está embarazada, como de 6 semanas». El mundo se detuvo, todo se detuvo, mi corazón, mi respiración, el tiempo. Embarazada. Yo estaba embarazada, de un hombre que me abandonó, de un hombre que me humilló, que me cambió por otra, que desapareció como si yo nunca hubiera existido. Y allí, en ese momento, tuve 2 opciones: desistir, dejar que el dolor me consumiera, dejar que el mundo me aplastara, o levantarme, decidir que esa criatura que crecía dentro de mí no pagaría por los errores de su padre, que yo, aunque estuviera sola, aunque fuera pobre, aunque fuera humillada, sería lo suficientemente fuerte. Y eso fue lo que hice. Respiré hondo, sequé las lágrimas y decidí que Javier podía haberme abandonado, pero yo no abandonaría a mi hijo. Si tú has pasado por algo así, si has sentido el dolor del abandono, si has tenido que ser fuerte, cuando todo en ti solo quería derrumbarse, deja tu comentario. Tu historia importa. Tu dolor no está solo. Y suscríbete, porque esta historia todavía no termina. Y lo que viene después te mostrará que la fuerza de una mujer no tiene límites. Los meses siguientes fueron los más difíciles de mi vida. Y mira que mi vida nunca fue fácil. Crecí pobre, sin padre, con una madre que trabajaba tanto que apenas veía su rostro. Pero aquello era diferente, porque ahora no era solo yo, era yo y una vida creciendo dentro de mí, una vida que dependía completamente de mí. ¿Y Javier? Javier desapareció, completamente. Nadie sabía dónde estaba, ni su familia, ni sus amigos, ni los compañeros de trabajo. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. Y esa otra mujer, Sofía, ella también desapareció con él,
porque resulta que Javier no solo me mentía a mí, le mentía a todo el mundo. Y cuando ella descubrió que él tenía esposa, cuando se enteró de que yo existía, ella también lo dejó. Pero eso no me dio satisfacción, no me hizo sentir mejor, porque al final, ¿quién se quedó con las consecuencias? Yo, sola, embarazada, humillada y ahora responsable de una vida. Las personas del barrio me miraban con lástima. ¿Y sabes qué es peor que el odio? Es la lástima. Es esa mirada que dice, pobrecita, tan joven y ya arruinada, con un hijo sin padre. ¡Qué vergüenza! Yo no quería lástima, quería respeto, pero el respeto no lo consigues pidiendo, lo conquistas, y yo estaba decidida a conquistarlo. Continué trabajando, limpiando casas, cargando peso, aunque mi barriga crecía, aunque me dolía la espalda, aunque mis piernas se hinchaban, aunque a veces el cansancio era tan grande que me mareaba, porque no tenía opción, no tenía familia que me ayudara. Mi madre ya era anciana y enferma, no tenía dinero ahorrado, no tenía a nadie, era yo y Dios. Y todas las noches conversaba con mi bebé, ponía la mano en mi barriga y hablaba bajito. Vas a nacer y vas a ser amado. Aunque tu padre no esté aquí, tendrás amor, tendrás a tu madre. Y eso me daba fuerza, cuando quería rendirme, cuando el cansancio era tanto que apenas podía caminar, cuando el olor de la comida me daba náuseas, pero tenía que comer, porque él necesitaba crecer. Recordaba que ya no se trataba de mí, se trataba de él, y eso lo cambió todo. Los meses pasaron. Y en una noche de agosto, fría y lluviosa, mi hijo nació. Yo estaba sola en el hospital público, en una camilla vieja, con sábanas gastadas y manchadas. No había nadie sosteniendo mi mano, nadie secando mi sudor, nadie diciéndome, va a estar bien. Yo misma tuve que decírmelo, entre las contracciones, entre el dolor insoportable. Repetía, va a estar bien, eres fuerte. Puedes hacerlo. Y pude. Cuando escuché su llanto, cuando la enfermera puso a ese pequeño ser, mojado, rojo, arrugado, en mis brazos, lloré. Lloré todo lo que había guardado, todo lo que había contenido. Y lo miré, a esa carita, y vi a Javier, mi hijo. Era idéntico a su padre. Mismos ojos, misma nariz, misma boca, mismo mentón. Y por un momento, mi corazón dolió, porque sabía que cada vez que lo mirara, recordaría a Javier. Pero entonces, él abrió los ojos y me miró, y en esa mirada no vi a Javier, vi a mi hijo, una persona nueva, un alma pura, que no tenía culpa de nada, y me juré a mí misma que él nunca sentiría falta de nada. Aunque tuviera que trabajar día y noche, aunque mi cuerpo se cansara, aunque el mundo entero me juzgara, él sería amado. Le puse Santiago, porque significa el que es recompensado, y él era mi recompensa. Aunque nacido del dolor, del abandono, de la traición, él era mi bendición. Los primeros años fueron brutales. Santiago lloraba mucho, como todo bebé, y yo trabajaba de día. Lo cuidaba de noche, dormía 3, 4 horas por noche y me levantaba y hacía todo de nuevo. No tenía tiempo para sentir lástima de mí, no tenía tiempo para llorar. Tenía que trabajar, tenía que poner comida en la mesa, tenía que pagar el alquiler y a veces, cuando las cuentas apretaban demasiado, yo no comía, solo para asegurarme de que él tuviera leche, pañales, ropa. Mi madre, que ya era anciana y enferma de diabetes, me ayudaba cuando podía. Cuidaba a Santiago mientras yo trabajaba. Pero incluso así, era difícil. Muy difícil. Había días que miraba al cielo y preguntaba, ¿por qué Dios? ¿Por qué a mí? Pero la respuesta nunca llegaba. O tal vez, la respuesta estaba allí, en los ojos de mi hijo, cuando sonreía para mí,
aunque todavía no tenía dientes, cuando extendía sus bracitos, queriendo que lo cargara, cuando dormía en mi pecho y sentía su corazón latiendo junto al mío. Allí estaba la respuesta. Yo era fuerte, porque él necesitaba que lo fuera. Y poco a poco fui aprendiendo algo que cambiaría mi vida para siempre. Aprendí que el dolor no tiene que destruirte, puede transformarte, puede enseñarte, puede mostrarte de qué eres capaz. Y descubrí que era capaz de mucho más de lo que imaginaba. Santiago creció, se convirtió en un niño curioso, hablador, lleno de energía. Preguntaba por todo. Mamá, ¿por qué el cielo es azul? Mamá, ¿a dónde van las estrellas de día? Y yo intentaba responder, aunque no siempre supiera, pero le daba amor, todo el amor que tenía, y yo continué firme, trabajando, luchando, criando a mi hijo, sola. Y cuando las personas preguntaban, ¿y el papá? Yo respondía, no está en nuestras vidas, simple, sin explicaciones, sin drama, porque aprendí que no debo dar explicaciones de mi historia a nadie. Y los años pasaron. 5 años, 6, 7, 8. Santiago entró a la escuela, y a pesar de todas las dificultades, él era inteligente, aprendía rápido, le gustaba leer, era bueno en matemáticas, y yo sentía un orgullo inmenso, porque era mi hijo, y yo estaba haciendo un buen trabajo, aunque sin ayuda, aunque sin padre. Pero entonces sucedió algo que lo cambiaría todo. Fue un día común. Yo estaba en el supermercado Éxito, comprando arroz, frijoles, panela, las cosas básicas. Santiago estaba conmigo, sosteniendo mi mano, mirando los juguetes con ojos grandes, y de repente escuché una voz que no olvidaría, ni aunque viviera 1000 años. Disculpe, ¿tiene cambio de 50,000? Me volteé, y allí, parado en la fila de la caja, estaba Javier. Mi corazón se detuvo, literalmente se detuvo. No podía respirar, no podía pensar, solo podía mirar. Y él estaba diferente, muy diferente. Ya no era ese hombre flaco, de ropa sucia de cemento, manos ásperas. No, él estaba bien, muy bien. Ropa cara, reloj brillando en la muñeca, zapatos de cuero, cadena de oro al cuello, cargando bolsas de un supermercado caro. Me quedé allí, congelada, y él me miró. Y por un segundo eterno, nuestros ojos se encontraron. Él me reconoció, lo vi en su rostro. Primero sorpresa, después miedo, después nada. Desvió la mirada, tomó el cambio de la cajera y salió, sin decir nada, como si yo fuera nadie, como si nunca hubiéramos estado casados, como si nunca me hubiera dicho mi reina, como si yo fuera invisible. Santiago tiró de mi mano. Mamá, ¿estás bien? Lo miré, a ese niño, que era idéntico al hombre que acababa de ignorarme, y algo dentro de mí despertó. No fue rabia, no fue dolor, fue claridad. Javier estaba bien de vida, muy bien, mientras yo luchaba cada día para poner comida en la mesa, mientras yo me mataba trabajando para darle un futuro al hijo de él. Sí, el hijo de él. Y él ni siquiera lo sabía. ¿O sí? ¿Será que él calculó? ¿Será que huyó, justamente porque sabía que yo estaba embarazada? Las preguntas martillaban en mi cabeza. Y esa noche, mientras Santiago dormía, tomé una decisión. Una decisión que lo cambiaría todo. Iría detrás de Javier, no por mí, sino por Santiago, porque él merecía saber quién era su padre. Y Javier merecía saber que tenía un hijo que abandonó, pero que yo crié con amor, con fuerza, con todo lo que tenía. Y al día siguiente comencé a buscar, pregunté,
Investigué y descubrí que Javier se había enriquecido, no de forma honesta, no. Él entró en el narcotráfico, en el transporte de drogas hacia Panamá, y ganó mucho dinero, dinero sucio, dinero manchado de sangre, pero dinero. Y ahora vivía bien, en una casa grande en el poblado, con carro importado, con seguridad privada, mientras su hijo usaba ropa de segunda mano y comía cuando había. La rabia comenzó a crecer en mí, pero junto con la rabia venía algo más fuerte, determinación. Iría hasta él y le diría la verdad. No importaba lo que sucediera, no importaba si me ignoraba de nuevo, se lo diría, porque Santiago merecía, y yo merecía cerrar ese capítulo. Me tomó 2 semanas reunir el coraje, 2 semanas mirando la dirección que logré conseguir. La casa de Javier, en el poblado, una de las zonas más caras de Medellín, lejos, muy lejos, de nuestro barrio pobre de Santo Domingo. Y cada noche ensayaba lo que diría. Javier, tienes un hijo. Simple, directo. Pero cada vez que ensayaba, mi voz temblaba, mis manos sudaban, porque no se trataba solo de decir, se trataba de enfrentar al hombre que me destruyó, al hombre que me abandonó, al hombre que me humilló, y aún así sabía que tenía que ir, no por venganza, sino por justicia. Y había algo más, algo que Marco Aurelio escribió y que leí en un libro prestado de la biblioteca. Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás fuerza. No podía controlar a Javier, no podía controlar su reacción, no podía hacer que fuera el padre que Santiago merecía. Pero yo podía controlar mi decisión, mi elección de decir la verdad, y eso me daba fuerza. Un sábado por la mañana, dejé a Santiago con mi madre. Mamá, voy a resolver algo importante. Ella me miró, con esa mirada que solo las madres tienen, que ve más allá de las palabras. Ve con Dios, mi hija, y que Él te proteja. Y fui. Tomé 2 buses, atravesé la ciudad, y mientras más me acercaba, más las calles cambiaban. Las casas se hacían más grandes, los carros más lujosos, las aceras más limpias, los árboles más verdes, y yo, allí, con mi ropa simple, mi cabello recogido en una cola, mi bolsa vieja, me sentía pequeña, fuera de lugar, pero continué, hasta llegar. La casa era enorme, muros altos pintados de blanco, portón de hierro negro con diseños elegantes, cámaras de seguridad por todos lados, jardín perfecto, todo lo que el dinero sucio podía comprar. Respiré hondo y toqué el timbre. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a explotar. Un hombre apareció, alto, fornido, de traje negro, guardaespaldas. ¿Qué desea? Mi voz casi no salió. Necesito hablar con Javier Morales. El señor no recibe visitas, váyase. Por favor. Mi voz se quebró. Solo necesito 5 minutos. El hombre iba a cerrar el portón, pero entonces una voz vino desde dentro. ¿Quién es, Marcos? Y Javier apareció, con bermudas de marca, camisa polo, gafas de sol caras, como si estuviera de vacaciones en su propia casa. Me miró y vi el reconocimiento en sus ojos. Sabía quién era yo. ¿Qué quieres? Su voz era fría, distante, como si yo fuera una desconocida. Necesitamos hablar. No tenemos nada de qué hablar, Valentina. Eso terminó hace años. Dio la vuelta. Y fue allí mismo, que algo dentro de mí explotó. ¿Tienes un hijo? Mi voz resonó, fuerte, clara. Javier se detuvo, se volteó lentamente, y por primera vez vi algo en su rostro. No sé si era miedo, o sorpresa, o culpa. ¿Qué dijiste? Me escuchaste perfectamente. Tienes un hijo, Santiago, 8 años, y es tuyo. Se quedó parado, como procesando la información. Los segundos parecían horas.
¿Y cómo voy a saber que es mío? La pregunta me cortó como un cuchillo, porque es idéntico a ti, Javier. Mismos ojos, misma sonrisa, misma cara. Y tú sabes que cuando me dejaste, yo estaba embarazada. Negó con la cabeza. No lo sabía. Mentira. Mi voz estaba firme ahora, más firme de lo que nunca había estado. Huiste, me abandonaste y me dejaste criar a nuestro hijo, sola. Javier se quitó las gafas, y por primera vez vi sus ojos de verdad, y no vi al hombre que amé. Vi a un extraño con ojos vacíos. ¿Y qué quieres de mí? ¿Dinero? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Qué quería? ¿Quería que fuera padre? ¿Quería dinero? ¿Quería venganza? Yo misma no lo sabía con claridad, pero antes de que pudiera responder, él continuó. ¿Quieres dinero? ¿Es eso? Viniste a extorsionarme. ¿Cuánto quieres? Las palabras fueron como un golpe. No vine por dinero. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué después de 8 años apareces aquí? ¿Por qué ahora? Buena pregunta. ¿Por qué ahora? Tal vez porque necesitaba mirarlo a los ojos y decir la verdad, no por él, sino por mí y por Santiago. Vine porque tu hijo merece saber quién es su padre y tú mereces saber que tienes un hijo. Javier rió, una risa amarga, llena de desprecio. ¿Un hijo? ¿Un hijo que vive en una favela? ¿Con una madre que limpia casas? ¿Crees que voy a querer eso? ¿Crees que voy a arruinar mi vida por un error del pasado? Las palabras eran veneno, puro veneno, pero no me afectaron como él esperaba, porque en ese momento vi claramente, vi quién era Javier realmente. No era el hombre que me abandonó, era un hombre que nunca tuvo valor, que nunca mereció ni a mí ni a Santiago, y allí, parada frente a él, sentí paz, no rabia, no dolor, paz, porque me di cuenta que el problema no era yo, nunca fui yo, era él, su cobardía, su egoísmo, su frialdad. ¿Sabes qué, Javier? Mi voz salió calmada, serena. Tienes razón, Santiago no necesita a alguien como tú. No necesita un padre que lo vea como un error, como una carga, como algo que arruina su vida perfecta. Él me miró confundido, como si no esperara esa respuesta. Vine aquí pensando que tal vez, solo tal vez, habría un poco de humanidad en ti, un poco de arrepentimiento, un poco de curiosidad por conocer a tu hijo. Hice una pausa. Pero me equivoqué. No hay nada en ti, solo vacío. Javier apretó la mandíbula. Vete de mi casa. Me voy, pero quiero que sepas algo. Di un paso adelante. Santiago es un niño increíble, inteligente, amable, generoso. ¿Y sabes por qué? No esperé su respuesta. Porque no se parece a ti, no en donde importa, se parece a mí, en el corazón. Me di la vuelta para irme, pero entonces Javier habló. Espera. Me detuve, sin voltearme. ¿Cómo es él? La pregunta me sorprendió. Había algo en su voz, algo que no había escuchado antes. ¿Curiosidad? ¿Arrepentimiento? Me volteé lentamente. ¿Ahora quieres saber? Él se pasó la mano por el cabello. Parecía diferente, como si algo se hubiera quebrado. Yo no sabía que estabas embarazada, lo juro. ¿Y eso cambia algo? No, pero... Se sentó en el escalón de la entrada. El guardaespaldas lo miraba confundido. Me fui porque soy un cobarde, porque tenía miedo. Miedo de la pobreza, de quedarme atrapado, de ser como mi padre. Tu padre era un buen hombre. Mi padre murió pobre, trabajando hasta el último día, y yo no quería eso. Hubo silencio. Entonces te metiste en el narcotráfico. Él asintió. Y gané dinero, mucho dinero. Pero ¿sabes qué? Me miró a los ojos. No me dio felicidad. Nada me da felicidad. No supe qué decir. Parte de mí quería sentir lástima, pero otra parte, la parte que había sufrido, no podía.
No vine aquí para escuchar tu vida, Javier. Vine a decirte la verdad y ya lo hice. ¿Puedo conocerlo? La pregunta me dejó sin aliento. ¿Qué? A Santiago. ¿Puedo conocer a mi hijo? Mi corazón comenzó a latir rápido. No lo sé, no sé si eso es bueno para él. Por favor, Valentina. Se puso de pie. Solo una vez. Déjame verlo, aunque sea de lejos. Miré a ese hombre que me destruyó, que me abandonó, que me humilló, y me pregunté, ¿qué era lo correcto? Necesito pensarlo. Por favor. Su voz se quebró. He vivido 8 años sin saber. Déjame al menos verlo. Respiré hondo. Te llamaré, pero no prometo nada. Y me fui. Caminé hasta la parada del bus, con las piernas temblando, con el corazón acelerado, porque no esperaba eso. No esperaba que Javier pidiera conocer a Santiago. Y ahora tenía que tomar una decisión difícil. ¿Le daba la oportunidad a Javier de conocer a su hijo? ¿O protegía a Santiago del hombre que nos abandonó? Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama, mirando el techo, escuchando los ronquidos suaves de Santiago en la habitación de al lado. Mi mente era un caos. ¿Qué debía hacer? Por un lado, Javier había mostrado algo de humanidad, algo de arrepentimiento. Por otro lado, era el mismo hombre que nos abandonó. ¿Y si lastimaba a Santiago? ¿Y si entraba en su vida y luego volvía a desaparecer? Mi hijo había crecido sin padre y había aprendido a estar bien así. Nunca preguntaba mucho, solo una vez. Cuando tenía 5 años, me dijo, «Mamá, ¿por qué yo no tengo papá como los otros niños?» Y yo le respondí, «Porque tu papá tuvo que irse lejos, mi amor, pero tú tienes a mamá, y mamá te ama más que a nada en el mundo». Él me abrazó, y nunca más volvió a preguntar. Pero yo sabía que en algún lugar de su corazón había un vacío, un espacio que yo, por más que me esforzara, no podía llenar completamente, porque era el espacio del Padre, y ahora ese Padre quería aparecer después de 8 años. ¿Era justo? ¿Era justo para Santiago? ¿O era justo darle la oportunidad de conocer a su padre? Pasaron 3 días y finalmente tomé una decisión, pero antes necesitaba hablar con alguien sabio, alguien que me ayudara a ver claro. Fui a visitar al padre Gonzalo, el cura de nuestra parroquia, un hombre mayor, de pelo blanco, ojos amables, que conocía mi historia. Me senté frente a él en el pequeño salón de la iglesia. «Padre, necesito su consejo». Y le conté todo. El encuentro con Javier, su petición, mi confusión. Él escuchó en silencio. Cuando terminé, suspiró. «Valentina, esa es una decisión difícil, muy difícil. Lo sé. Pero déjame preguntarte algo. ¿De qué tienes miedo exactamente?» Pensé. «Tengo miedo de que Santiago salga lastimado». Es un miedo válido, pero déjame preguntarte otra cosa. Si no le das esta oportunidad y Santiago crece sin conocer a su padre, ¿crees que eso también puede lastimarlo? La pregunta me golpeó. Yo no lo había pensado así. A veces, hija, la protección excesiva también causa dolor, porque le quitamos a las personas la oportunidad de decidir por sí mismas. Pero él solo tiene 8 años. Tienes razón. Por eso la decisión inicial es tuya, pero tal vez puedas hacerlo de manera gradual, con cuidado, protegiendo a Santiago, pero también dándole la oportunidad de conocer su origen. Salí de la iglesia con más claridad. Sabía qué hacer. Esa tarde llamé a Javier. Había dejado su número. Contestó al segundo timbre. ¿Valentina? Sí. ¿Pensaste en lo que te pedí? Sí. Hubo un silencio. Y acepto, pero con condiciones. Las que sean. Primera condición, el encuentro será en un lugar público, un parque, donde yo pueda ver todo. De acuerdo. Segunda condición, no le dirás quién eres, no todavía. Serás un amigo mío, alguien que quiere conocerlo. Pero esas son mis condiciones, Javier.
Si quieres conocer a tu hijo, será a mi manera. Cuando yo vea que es seguro, cuando yo vea que realmente te importa, entonces le diré la verdad. Silencio, largo. Está bien, acepto tus condiciones. El sábado, a las 3 de la tarde, en el Parque de los Pies Descalzos, junto a la fuente. Allí estaré. Colgué y me pregunté, ¿había hecho lo correcto? El sábado llegó. Le dije a Santiago que íbamos al parque. Él saltó de emoción. ¿En serio, mamá? Hace mucho que no vamos. Lo vestí con su mejor ropa, una camisa a cuadros, jeans, sus zapatos deportivos que tanto le gustaban, y fuimos. Cuando llegamos al parque, vi a Javier. Estaba sentado en una banca, vestido de manera simple, jeans, camisa blanca, sin joyas, sin lujos, como si quisiera pasar desapercibido. Cuando nos vio, se puso de pie, y vi algo en su rostro, algo que no esperaba ver, lágrimas. Estaba llorando, miró a Santiago, y su rostro se transformó, como si estuviera viendo un milagro. Santiago, inocente, me tiró de la mano. «Mamá, ¿quién es ese señor? ¿Por qué está llorando?» Es un amigo mío, mi amor. Se llama Javier». Nos acercamos. Javier se agachó para quedar a la altura de Santiago. «Hola, campeón». Su voz temblaba. Santiago, tímido, se escondió detrás de mí. «Dile hola, mi amor». «Hola». Javier extendió la mano. «Mucho gusto, Santiago. Tu mamá me ha contado mucho de ti». Santiago estrechó su mano. «¿Usted es amigo de mi mamá?» «Sí, somos viejos amigos». «¿Y por qué está llorando?» Javier rió entre lágrimas. «Es que me emociono fácil, y tu mamá me contó que eres muy inteligente, ¿es verdad?» Santiago asintió orgulloso. «Soy bueno en matemáticas». «¿En serio? A mí también me gustaban las matemáticas». Y así comenzaron a hablar. Yo me senté en la banca, observando, viendo cómo Javier miraba a Santiago, con una mezcla de asombro, admiración y dolor. Santiago le contó de la escuela, de su maestra favorita, de su mejor amigo Kevin. Y Javier escuchaba cada palabra, como si fueran las más importantes del mundo. Jugaron en los columpios, se subieron al tobogán, y yo los miraba, y algo dentro de mí se movió. No era perdón, todavía no, pero era comprensión. Comprendí que Javier había perdido 8 años. 8 años de ver a su hijo crecer. 8 años de risas, de abrazos, de «mamá, mira esto». Y eso era un castigo en sí mismo. Después de 2 horas, Santiago estaba cansado. «Mamá, ¿podemos comprar un helado?» «Claro, mi amor». Javier se acercó. «Yo invito». Fuimos a la heladería. Santiago pidió chocolate, su favorito. Y mientras lo comía, Javier me miró. «Gracias». Su voz apenas audible. «No me agradezcas. Esto no significa nada todavía». «Lo sé, pero aún así, gracias. Es hermoso». «Sí, es idéntico a mí». «Lo sé, pero tiene tu sonrisa». Eso me sorprendió. ¿Mi sonrisa? Sí. Cuando sonríe, es tu sonrisa. No supe qué decir. Cuando terminamos, nos despedimos. Santiago le dio la mano a Javier. «¿Volveremos a vernos?» Javier me miró. Yo asentí levemente. «Sí, campeón. Si tu mamá quiere, nos volveremos a ver». «Qué bien. Me caes bien, señor Javier». Javier se agachó, y por un momento pensé que iba a abrazarlo, pero se contuvo. «Tú también me caes bien, Santiago, mucho». Nos fuimos. En el bus de regreso, Santiago hablaba sin parar. «Mamá, el señor Javier es muy bueno. ¿Por qué no lo habías traído antes?» «Porque hacía mucho que no lo veía, mi amor». «¿Y lo volveremos a ver? Tal vez. Espero que sí». Esa noche, cuando Santiago se durmió, mi teléfono sonó. Era Javier. «Hola, Valentina, no tengo palabras para agradecerte. Ya me lo dijiste, pero necesito decirlo de nuevo. Ver a Santiago fue lo más hermoso que me ha pasado en la vida». Suspiré. «Javier, esto no borra el pasado.
Lo sé. No borra el abandono, la humillación, el dolor. Lo sé. Pero estoy dispuesta a darte una oportunidad de conocerlo, de estar en su vida, si demuestras que lo mereces. Lo haré, te lo prometo. No me prometas, demuéstrame. Lo haré. Y así comenzó algo nuevo, algo inesperado. Durante las siguientes semanas, Javier y Santiago se siguieron viendo, siempre bajo mi supervisión, siempre en lugares públicos, y poco a poco vi algo cambiar en Javier. Era más humilde, más presente, más humano. Y Santiago estaba feliz. Tenía a alguien que jugaba fútbol con él, que le enseñaba cosas, que lo escuchaba, pero todavía no sabía la verdad. Pasaron 3 meses, 3 meses de encuentros, de risas, de juegos, de ver a Javier intentar, genuinamente intentar, conectar con Santiago. Y algo extraño pasaba. Yo misma estaba cambiando. La rabia que había cargado por años comenzaba a disolverse, no porque Javier lo mereciera, sino porque yo necesitaba soltar. Como decía Séneca, aferrarse a la ira es como beber veneno y esperar que la otra persona muera. Y yo había bebido ese veneno por 8 años y estaba cansada. Una tarde de domingo, después de que Javier y Santiago jugaran en el parque, Javier me pidió hablar, a solas. Le pedí a mi madre que cuidara a Santiago, y Javier y yo fuimos a una cafetería cercana. Nos sentamos. Él pidió café, yo aromática. Y hubo un silencio incómodo. Valentina, necesito decirte algo. Mi corazón se aceleró. ¿Qué pasa? He estado pensando mucho, en todo, en lo que hice, en lo que perdí. Hizo una pausa. Y quiero ser parte de la vida de Santiago. De verdad, no solo estos encuentros casuales. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que quiero ser su padre, legalmente, reconocerlo, darle mi apellido, apoyarlos económicamente. Me quedé sin palabras. ¿Estás seguro? Más seguro que nunca. Estos 3 meses han sido los mejores de mi vida. Y me di cuenta de algo. ¿Qué? Que todo el dinero del mundo, todos los lujos, todo eso no vale nada, sin amor, sin familia, sin propósito. Bebió su café. Y quiero hacer las cosas bien. Quiero salirme del negocio en el que estoy. Sé que es peligroso, sé que es sucio y quiero cambiarlo. ¿Puedes simplemente salirte? No es fácil, pero lo voy a intentar. Por Santiago, por mí. Lo miré. Realmente lo miré. Y vi a un hombre diferente. No era el mismo Javier que me abandonó. Tampoco era un santo, pero era alguien tratando de cambiar. Hay algo más. Mi corazón se detuvo. ¿Qué? Sacó un sobre de su bolsillo y lo puso en la mesa. Ábrelo. Con manos temblorosas, abrí el sobre. Dentro había dinero, mucho dinero, millones de pesos. ¿Qué es esto? Es para Santiago, para su educación, para su futuro, para que tenga oportunidades que nosotros nunca tuvimos. Javier, yo no puedo aceptar esto. No es para ti, es para él. Es lo mínimo que puedo hacer. Después de 8 años de ausencia, mis ojos se llenaron de lágrimas. ¿Por qué ahora? ¿Por qué este cambio? Él también tenía lágrimas. Porque ese niño hermoso e inteligente, me mostró lo que realmente importa. Cuando juego con él, cuando lo veo reír, siento algo que nunca sentí. Amor puro, sin condiciones, sin máscaras. Se limpió las lágrimas. Y me di cuenta de que yo también fui un niño como él. Un niño que quería tener a su padre. Y mi padre siempre estuvo. Aunque fuéramos pobres, aunque no tuviéramos nada, él estuvo. Y yo le quité eso a mi hijo. Extendió su mano sobre la mesa. Tomó la mía. Perdóname, Valentina. Sé que no merezco tu perdón. Sé que no merezco a Santiago. Pero te lo suplico. Dame la oportunidad de ser su padre.
Lloré. Lloré porque había esperado tantos años escuchar esas palabras. ¿Y qué hay de mí, Javier? No solo abandonaste a Santiago, me abandonaste a mí, me humillaste, me dejaste sola, embarazada, sin nada. Lo sé, y eso es algo que voy a cargar toda mi vida. No espero que me perdones, no espero que volvamos a hacer nada, pero espero que me permitas ser padre. Retiré mi mano. Necesito pensarlo. Por supuesto, hubo un silencio. Pero hay algo más, algo que necesitas saber. ¿Qué? Santiago, merece saber la verdad. No podemos seguir mintiéndole. Javier asintió. Lo sé. ¿Cuándo se lo diremos? No lo sé, pero pronto, muy pronto. Esa decisión, esa conversación, me quitó el sueño durante días. ¿Cómo le decía a mi hijo que el hombre con el que había estado jugando era su padre? ¿Cómo le explicaba que su padre lo abandonó, pero ahora quería volver? Decidí hablar con Santiago primero, prepararlo. Una noche, mientras cenábamos, le pregunté: «Mi amor, ¿te gusta pasar tiempo con el señor Javier?» «Sí, mamá, es muy bueno, me enseña muchas cosas». «¿Y te gustaría verlo más seguido?» «Sí». Respiré hondo. «Hay algo que necesito contarte. Algo importante». Santiago me miró con esos ojos grandes. «¿Qué pasa, mamá? ¿Estás triste?» «No, mi amor, solo necesito explicarte algo». «¿Qué?» «¿Recuerdas que una vez me preguntaste, ¿por qué no tienes papá?» Su expresión cambió. Se puso serio. «Sí. Bueno, sí tienes papá. Solo que él no ha estado con nosotros». «¿Por qué?» «Porque cometió un error muy grande. Nos dejó. Cuando yo estaba embarazada de ti». «¿Me dejó antes de nacer?» «Sí». Lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. «Pero quiero que sepas que eso no fue tu culpa. Nunca fue tu culpa». Santiago también empezó a llorar. «¿Y dónde está ahora?» Tragué saliva. «Ese es el punto, mi amor. El señor Javier, él es tu papá». El silencio fue absoluto. Santiago me miró, con incredulidad. «¿El señor Javier es mi papá?» «Sí». «¿Por qué no me lo dijeron?» «Porque necesitaba asegurarme de que él realmente quería estar en tu vida, que no te iba a lastimar». Santiago se levantó de la mesa, corrió a su habitación y cerró la puerta. Mi corazón se rompió. Toqué la puerta. «Santiago, mi amor, por favor, háblame». «No quiero. Por favor». «Me mentiste, mamá. Me mentiste». Sus palabras me destrozaron. Me senté contra la puerta y lloré. Lloré por todo, por los años perdidos, por el dolor, por la mentira que tuve que mantener. Después de una hora, la puerta se abrió. Santiago salió, con los ojos rojos. «¿Es verdad que él es mi papá?» «Sí, mi amor». «¿Y me quiere?» «Sí, te quiere mucho». «¿Y por qué se fue?» «Porque estaba asustado y cometió un error terrible». «¿Y ahora quiere ser mi papá?» «Sí». Santiago pensó, por un largo momento, y luego dijo: Yo también quiero tener un papá». Lo abracé, fuerte. «Vas a tener uno, mi amor, te lo prometo». El siguiente encuentro fue diferente. Le dije a Javier que Santiago sabía. Nos encontramos en el mismo parque. Pero esta vez, cuando Santiago vio a Javier, corrió hacia él y lo abrazó. «Papá». Javier se arrodilló y abrazó a su hijo, por primera vez, como padre, y lloró. Lloró como nunca lo había visto llorar. «Mi hijo, mi hermoso hijo, perdóname». «Te perdono, papá». Y en ese momento, yo también solté el rencor, la rabia, el dolor, porque vi que mi hijo tenía la capacidad de perdonar, y si él podía, yo también. Pero la historia no termina aquí, porque lo que vino después fue lo más sorprendente de todo. 2 semanas después de la revelación,
Javier me llamó. Valentina, necesito verte, urgente, a solas. Su voz sonaba extraña, tensa. ¿Qué pasa? Por favor, mañana, en la misma cafetería. Acepté, aunque algo dentro de mí se sentía inquieto. Al día siguiente, llegué a la cafetería. Javier ya estaba allí, pero no estaba solo. Había una mujer con él, mayor, de unos 60 años, con cabello gris y rostro cansado. Valentina. Javier se veía nervioso. Ella es mi madre, doña Lucía. La mujer me miró, y en sus ojos vi lágrimas. Siéntate, por favor. Me senté, confundida. ¿Qué pasa? Javier y su madre intercambiaron miradas. Hay algo que necesitas saber, algo que yo mismo descubrí hace pocos días. Mi corazón comenzó a latir rápido. ¿Qué es? Doña Lucía tomó mi mano. Hija, lo que voy a decirte va a cambiar todo. Me están asustando. Javier respiró hondo. Cuando te dejé, hace 8 años, yo no sabía que estabas embarazada. Eso es verdad, lo sé. Pero lo que no sabía y lo que descubrí hace poco es por qué realmente me fui. Ya me dijiste, por cobardía, por miedo. No. Su voz se quebró. Fue por mi madre. Miré a doña Lucía. Ella tenía lágrimas corriendo por el rostro. No entiendo. Mi madre, cuando supo que yo estaba contigo, me dijo algo que me hizo huir. ¿Qué te dijo? Doña Lucía habló. Su voz temblaba. Le dije que tú eras su hermana. El mundo se detuvo. ¿Qué? Le dije que tu padre y el padre de Javier eran el mismo hombre, que ustedes eran medio hermanos. No podía respirar. Eso no puede ser cierto. Lo sé, porque mentí. ¿Qué? Javier intervino. Mi madre me mintió, por celos, porque no quería que yo estuviera contigo, porque venías de un barrio pobre, porque no eras suficiente para mí. Las lágrimas caían por mi rostro. ¿Me estás diciendo que tu madre inventó esa mentira para separarnos? Doña Lucía sollozaba. Sí, y me arrepiento. Me arrepiento cada día. Destruí tu vida, destruí la vida de mi hijo y destruí la vida de mi nieto. ¿Y por qué lo dices ahora? Porque hace una semana mi hijo me confesó que tenía un hijo contigo, que había estado viéndolo, y yo no podía seguir con la mentira. Le confesé todo y le mostré la verdad. Javier sacó un papel. Hice la prueba de paternidad, igual, para estar seguro. Me mostró el resultado. 99. 9% de probabilidad de paternidad. Y también investigué, tu padre y mi padre no son el mismo, nunca lo fueron. No sabía qué sentir. Rabia, dolor, confusión. O sea que tú me abandonaste porque tu madre te dijo una mentira. Sí. Y yo, criando un hijo sola, sufriendo, humillada, por una mentira. Lo siento, Valentina. Lo siento tanto. Miré a doña Lucía, con una mirada que nunca había tenido. ¿Sabe cuánto sufrí? Lo sé. ¿Sabe cuántas noches lloré? ¿Cuántas veces no comí para que mi hijo pudiera comer? Lo sé. ¿Y ahora viene a pedirme perdón? No espero que me perdones, solo quería que supieras la verdad, que no fuera solo mi hijo quien cargara con las consecuencias de mi error. Me levanté, quería salir corriendo, quería gritar, pero entonces recordé algo que Marco Aurelio escribió. Cuando te ofendan, pregúntate, ¿es posible que haya un mundo sin personas malas? No lo es. No pidas entonces lo imposible. Las personas cometen errores, personas buenas cometen errores terribles, y esta mujer, doña Lucía, había cometido uno devastador. Pero, ¿de qué servía ahora mi rabia? Santiago tenía un padre que lo amaba, un padre que quería cambiar. ¿Iba a destruir eso por venganza? Respiré hondo. Señora Lucía, ella me miró con miedo. Lo que usted hizo fue imperdonable. Destruyó mi vida. Me quitó 8 años.
Años que nunca voy a recuperar. Lo sé. Pero hice una pausa. No voy a cargar con más odio. He cargado suficiente, por demasiado tiempo. Lo que necesito ahora es seguir adelante, por mi hijo, por Santiago. Javier se acercó. ¿Qué significa eso? Significa que acepto que seas parte de la vida de Santiago, pero tú... Miré a doña Lucía. Tú tendrás que ganarte ese derecho, con acciones, no con palabras. Ella asintió. Haré lo que sea. Bien, salí de la cafetería, con el corazón pesado, pero también con algo de paz, porque había tomado una decisión. La decisión de no dejar que el pasado controlara mi futuro. Las semanas siguientes fueron extrañas. Javier comenzó a cumplir sus promesas. Reconoció legalmente a Santiago, le dio su apellido, comenzó a dar pensión alimenticia y, más importante, comenzó a estar presente. No solo los fines de semana, sino en las tareas, en las reuniones del colegio, en los partidos de fútbol. ¿Y Santiago? Santiago floreció. Se volvió más seguro, más feliz, más completo. Y yo comencé a sanar. No fue inmediato, no fue fácil, pero poco a poco, la herida comenzó a cerrar y aprendí algo fundamental. Aprendí que perdonar no significa olvidar, no significa que lo que pasó estuvo bien. Significa soltar el peso, la rabia, el veneno, porque ese veneno solo me estaba matando a mí. 6 meses después, Javier cumplió otra promesa. Salió del narcotráfico. No fue fácil. Tuvo que pagar. Tuvo que negociar. Tuvo que arriesgar su vida. Pero lo hizo. Y comenzó un negocio legítimo. Una empresa de construcción. Pequeña, pero honesta. Y me ofreció trabajo. Como administradora. Al principio dije que no. Pero después de pensarlo, acepté. No porque lo necesitara, sino porque era un buen trabajo. Mejor que limpiar casas. Y podía darle más a Santiago. Doña Lucía también cumplió. Vino a disculparse con Santiago. Le contó la verdad, de manera suave, apropiada para un niño, y le pidió perdón. Santiago, con esa inocencia de los niños, la perdonó. Abuela, todos cometemos errores. Mi maestra dice que lo importante es aprender de ellos. Y doña Lucía lloró, abrazó a su nieto y se convirtió en la abuela que Santiago merecía. Y yo aprendí la lección más importante, que la vida no es blanco o negro, que las personas pueden cambiar si realmente lo desean, que el perdón no es para la otra persona, es para ti, para liberarte, y que a veces las historias más dolorosas pueden tener finales inesperados. Hoy, 3 años después de ese primer encuentro, Santiago tiene 11 años, es un niño brillante, estudia en un buen colegio, gracias al apoyo de Javier, juega fútbol, tiene amigos, tiene una familia completa. Javier y yo no somos pareja, nunca lo seremos. Hay heridas que el tiempo no borra completamente, pero somos amigos, padres, y eso es suficiente. A veces, cuando veo a Javier jugar con Santiago, siento una mezcla de emociones, alegría, por ver a mi hijo feliz, tristeza, por los años perdidos, pero sobre todo, gratitud. Gratitud por la fortaleza que encontré, gratitud por haberlo logrado sola, cuando nadie creía que podría, gratitud por haber sido madre y padre, cuando fue necesario, y gratitud por haber aprendido que la verdadera fuerza no está en la venganza, está en el perdón. Hoy, mientras escribo estas palabras, me doy cuenta de algo, que mi historia no es solo mía, es la historia de miles de mujeres, mujeres latinas, mujeres pobres, mujeres abandonadas, que cada día se levantan y luchan por sus hijos, por su dignidad, por su futuro. Y quiero decirte algo, si estás pasando por algo similar, si te sientes sola, abandonada, humillada, quiero que sepas,
que eres más fuerte de lo que crees, que ese dolor que sientes no te va a destruir, te va a transformar. Como dijo Epicteto, no son las circunstancias las que hacen al hombre, sino su reacción a ellas. Yo no elegí ser abandonada, no elegí criar a mi hijo sola, no elegí la pobreza, pero elegí cómo responder. Elegí ser fuerte, elegí ser madre, elegí perdonar, no por ellos, sino por mí y por mi hijo, porque el odio es una prisión y yo ya había estado presa por demasiado tiempo. El día que solté, el día que perdoné, fue el día que realmente me liberé y descubrí algo hermoso, que cuando perdonas, no justificas lo que te hicieron, simplemente decides que ya no va a controlar tu vida. Hoy, soy una mujer diferente, más fuerte, más sabia, más completa, no porque encontré a un hombre, sino porque me encontré a mí misma, en el dolor, en la lucha, en las noches sin dormir, y aprendí que la verdadera paz interior no viene de tener una vida perfecta, viene de aceptar que la vida es imperfecta y aún así elegir el amor, elegir la esperanza, elegir seguir adelante. Santiago es mi mayor orgullo, no solo porque es inteligente, sino porque es bueno, porque tiene un corazón noble, porque aprendió que los errores no te definen, que lo que te define es cómo te levantas después de caer. Y Javier también aprendió que el dinero no compra la felicidad, que el éxito sin familia es vacío, que ser padre no es un título, es una acción, un compromiso diario. Y doña Lucía, ella aprendió que las mentiras siempre salen a la luz y que el precio del orgullo es la soledad. Todos aprendimos, todos cambiamos, y esa es la belleza de esta historia, que no es una historia de víctimas, es una historia de transformación, de personas imperfectas, cometiendo errores y aprendiendo a ser mejores. Si esta historia tocó tu corazón, si te sentiste identificada, si lloraste conmigo, déjame tu comentario, cuéntame tu historia, porque tu voz importa, tu dolor no está solo, y juntas podemos convertirnos en algo más fuerte. No te olvides de suscribirte, porque cada historia aquí es una chispa de esperanza, de fuerza interior, de sabiduría estoica aplicada a la vida real. Y recuerda, como dijo Séneca, a veces el remedio para nuestra herida está en la misma herida. Mi herida me enseñó a ser fuerte, me enseñó a perdonar, me enseñó que el amor de madre es la fuerza más poderosa del universo. ¿Cuál es tu herida? ¿Qué te está enseñando? Piénsalo, porque en el fondo de tu dolor está tu mayor fortaleza, solo tienes que encontrarla. Y cuando lo hagas, nada, absolutamente nada, podrá detenerte. Gracias por escuchar mi historia, gracias por estar aquí. Y recuerda, eres más fuerte de lo que crees, más valiente de lo que imaginas, y más amada de lo que sabes. Nunca lo olvides. Hasta la próxima historia. Y que la paz estoica llene tu corazón. Fin. Esta historia está inspirada en hechos reales. Los nombres y algunos detalles han sido modificados para proteger la privacidad de las personas involucradas. Pero el mensaje es universal. La fuerza interior que cada mujer posee es inquebrantable, y el perdón es el camino hacia la verdadera libertad.